Listo. Pues como vieron en la votación, y además me habían sugerido desde la semana pasada que revisáramos este artículo porque causó como mucho revuelo pues en redes sociales y en algunos como blogs y alguno que otro noticiero. Este estudio en el que compararon Coca-Cola los efectos metabólicos de agua, la Coca-Cola de dieta y la Coca-Cola normalita, ¿no? Y digo, hay varias cosas de contexto que a lo mejor valdría la pena mencionar a lo largo del análisis, pero también pues porque muchas de las técnicas de metabolismo humano que se utilizaron, pues las conozco bien. Si tienen como, esta vez un artículo en el que pues les podría contar un poco más de metodología si es que eso les interesa, o sobre por qué se hacen algunas cosas de ese modo, y no solo de la parte estadística, ¿no? Pues porque tengo un poquito más de contexto respecto a este tipo de estudios. La verdad es que estuvo muy bien que ganara porque digo, además de que es el clásico estudio que se va a citar 1000 veces diciendo que el estudio que demostró que la Coca-Cola de dieta no hace daño, y pues no es cierto, hay varias cosas metodológicas que sacarle jugo y que, o sea, hay cosas que hicieron muy, muy bien y hay cosas que están terribles, ¿no? Entonces, bueno, pues de todo podemos aprender, de lo que hicieron muy bien y de lo que está terrible, y vamos a empezar. Para empezar, este es un estudio podríamos decir, de ciencia básica, o sea, es ciencia básica en humanos, no es necesariamente una pregunta clínica, aunque tenga algunas implicaciones clínicas, pero pues esencialmente es como si fuera un estudio de ciencia básica de wet lab, de ratitas de laboratorio, solo que ahora eran ratas humanas. Y una de las primeras cosas que nos debería de llamar la atención es que es una población como súper específica y no tan extrapolable, ¿no? A ver, o sea, su muestra total es de 8, son 8 estudiantes universitarios, todos son hombres, vamos a hablar más sobre el hecho de que todos sean hombres después, y los aleatorizaron el orden en el que iban a consumir Coca-Cola, Coca-Cola de dieta o agua, ¿no? Con una comida de macronutrientes mixtos. Tuvieron una semana de separación entre cada uno de las comidas y principalmente la principal técnica de laboratorio que utilizaron fue calorimetría indirecta, fue el coeficiente respiratorio del que si alguien está interesado pues platicamos un poco más después. Es muy interesante cómo funciona, y midieron además glucosa y midieron además triglicéridos y midieron además insulina. Lo que ellos encontraron es que sí había una diferencia en cuanto a la oxidación de grasas después de estos alimentos, y que había también diferencias respecto a la oxidación de carbohidratos, y que había diferencias respecto a el área bajo la curva de la secreción de insulina. Sin embargo, o sea, las diferencias como directas o los resultados directos son esos, pero las conclusiones, y una de las cosas en las que creo que peca un poquito el artículo, es que las conclusiones están demasiado extrapoladas de lo que los resultados muestran. La conclusión directa, así la del abstract, la que todo el mundo leyó, es que la ingesta de esta comida mixta con bebidas artificialmente endulzadas no impactó el metabolismo postprandial, lo cual pues ya como afirmación suena raro, pues porque justo te acaban de decir que sí hubo algunas diferencias, ¿no? Bueno, comparándolo contra el agua, por ejemplo. Y las bebidas que estaban endulzadas suprimir en español suena como mucho más dramático de lo que suena en inglés, pero podríamos decir redujeron, más que suprimieron, la oxidación de grasas e incrementaron la oxidación de carbohidratos. Cuando o sea, se compara la Coca-Cola normal, inhibe más la inhibición de grasas, eso no es terriblemente sorprendente, luego vamos a ver por qué. Incrementa la de carbohidratos, ¿no? Cuando lo comparan con la coca de dieta y el agua. Eso es el abstract, eso es la idea general. El abstract también creo que no es tan fiel al resto del artículo, creo que podría ser un abstract un poquito más eh, representativo de los análisis que hicieron, pero bueno, al final ya no hay un solo abstract perfecto, ¿no? Y eso también creo que vale la pena mencionarlo, y creo que no lo habíamos dicho antes. No hay un estudio de laboratorio, particularmente, sobre todo
ni un ensayo clínico ni un estudio de laboratorio que sea perfecto. O sea, es imposible tener un estudio metodológicamente perfecto. No es criticable que haya problemas, lo criticable es pues, extrapolar demasiado, ¿no? Sacar demasiadas conclusiones cuando la metodología es imperfecta o no alcanzar a ver cuáles son las limitaciones. Nos vamos a brincar la introducción. A lo mejor como breve resumen de la introducción, sí vale la pena mencionar que este pleito de si la coca de dieta es mejor que la coca normal es viejísimo, ¿no? Probablemente desde que existe la Coca-Cola de dieta se han intentado hacer uno que otro estudio al respecto. Hay que decir, y eso a lo mejor es parte del contexto, este estudio se hizo en la Universidad de Georgia y algo que caracteriza o que es relativamente famoso, al menos en México, respecto a la Coca-Cola, es que la Coca-Cola en México se endulza distinto que la Coca-Cola en otros países o que la Coca-Cola particularmente de Estados Unidos. Es más frecuente que la Coca-Cola en Estados Unidos sí tiene jarabe de alta fructosa. La Coca-Cola en México usa azúcar de caña. Y de hecho por ahí si se meten a YouTube hay uno que otro video de estadounidenses probando Coca-Cola mexicana por primera vez y pues, como que se sorprenden mucho de que la Coca-Cola en México sabe más rico. Y la explicación que se le atribuye, pues es que se utiliza azúcar normal en lugar de pues, el concentrado, ¿no? Del jarabe de alta fructosa. Otra cosa que es de contexto importante y que luego los autores mencionan en la discusión, es que la Coca-Cola evidentemente es una bebida con cafeína. Y una de las cosas interesantes respecto a la cafeína es que pareciera ser que los efectos metabólicos agudos de la cafeína son distintos que los crónicos. Pues en agudo hay algunos experimentos que de hecho no citan los autores, eso hubiera estado bien, en donde se ha observado que la Coca-Cola, perdón, que la cafeína de forma aguda causa un poquito de resistencia a la insulina, inhibe un poquito y promueve un poquito la lipólisis. El efecto crónico pareciera ir al revés, no necesariamente es mecanístico, pero pareciera que el consumo crónico de cafeína mejora un poquito la resistencia a la insulina. Puede ser que sea solo una asociación, pero esos son como los datos que hay, ¿no? Algo que pues ya de entrada no me gustó, porque ustedes saben que yo soy un fan y soy relativamente un celote de que las cosas se registren y se preregistren, es que nos dicen que el estudio se adhiere a todos los estándares de la Declaración de Helsinki, excepto en estar registrado, ¿no? O sea, y la verdad es que no hay pretexto, no hay un buen motivo por el cual no registrar un estudio. Aunque no sea un ensayo clínico de autorizado doble ciego controlado, este es un estudio en humanos. La mayor parte, al menos en Reino Unido, es obligatorio preregistrarlos. Si no, ni siquiera te dan, ni siquiera te revisa el comité de ética. Aunque no sea un ensayo clínico, pero si vas a usar humanos te piden preregistrarlo. Y bueno, pues aquí evidentemente no era un requisito y pues así, simplemente les dicen, ni busques el preregistro, no existe, ¿no? A pesar de que admiten que pues, es uno de los componentes importantes de la declaración de Helsinki. Entonces, no podemos saber, el problema que no esté preregistrado, como ya saben, pues es que no podemos saber si los análisis o si la estrategia de análisis que reportan era la original o si le están reportando pues después de que se pusieron a buscar a ver qué salía significativo y así es como escribieron el paper, ¿no? O sea, no es raro eso y pues bueno, solo no podemos corroborar. Cuando nos describen a los participantes, es muy frecuente, desgraciadamente es muy frecuente, sobre todo en investigación de metabolismo, que se excluyan a las mujeres. Y aquí no dicen que las hayan excluido de forma deliberada. O sea, esto es un problema en la investigación fisiológica en general, porque sí es cierto que las mujeres son un poquito, no más reacias, pero suelen querer participar menos en estudios de este tipo, por distintos motivos. Simplemente es más infrecuente que demuestren interés o que tengan, o que sean voluntarias para este tipo de estudios. Lo cual es un enorme problema, porque sí sabemos que pues, hay varias cosas. O sea, sabemos, por ejemplo, que el metabolismo del glucógeno es distinto de acuerdo a distintas fases del ciclo menstrual. Y de hecho, ese era uno de los motivos por los cuales antes sí se les excluía de forma deliberada, porque intentar conseguir que la muestra, o sea, que una muestra de participantes incluya
una proporción balanceada de mujeres en todas las fases del ciclo menstrual, pues eleva mucho el tamaño de muestra, elevaba mucho los costos, la duración, la logística de los estudios, y pues por eso por muchos años, y como además muchas de estas cosas ocurren en estudiantes universitarios y las mujeres no iban tanto a las universidades, pues, o sea, de forma deliberada hace varias décadas y en la investigación fisiológica en ese campo se les excluía, ¿no? Aquí no nos dicen que lo hayan excluido, y hoy por hoy, la verdad de las cosas es que a menos que tengan un motivo claro, pues no está bien hacer un estudio con puros hombres. O sea, sobre todo pues porque estos son, insisto, son hombres muy jóvenes, sanos, que hacían más de 150 minutos de ejercicio al día, no son tan característicos ni representativos de las personas que beben un montón de Coca-Cola de dieta o de Coca-Cola en general, ¿no? Entonces, no es una población representativa, solo tiene hombres, y sí sabemos, sí hay evidencia, de que el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de las grasas tiene cierta variación menstrual, que bueno, pues la verdad es que no es una buena justificación como para excluir mujeres, no nos consta que lo hayan hecho de forma deliberada, pero simplemente lo que tenemos son resultados de purititos hombres. Nos dicen sus características también de composición corporal, que midieron por DEXA, ¿no? Eso lo platican después, que pues es el estándar de oro, y eso está muy bien. Y algo que también hicieron muy bien fue decirle a sus pacientes, pedirles que se abstuvieran de hacer ejercicio y de ingerir alcohol 48 horas antes, y de no consumir cafeína durante 12 horas antes del estudio. Esto es pues, precisamente porque la cafeína tiene efectos metabólicos, tanto en los carbohidratos como en las grasas, el alcohol tiene efectos metabólicos, y el ejercicio también. De hecho, una de las cosas que se han calculado gracias a estudios de biopsias musculares eh, en personas con distintos regímenes de ejercicio, la vida media de los GLUTs4, de los GLUTs que son sensibles a insulina en el músculo esquelético, es de 48 horas, sobre todo después de hacer ejercicio. Entonces, una de las fortalezas metodológicas es que sí lograron estandarizar muy bien el contexto en el que hicieron sus mediciones. Entonces, efectivamente, una de esas estandarizaciones requeriría que los pacientes se abstuvieran, los participantes se abstuvieran de hacer ejercicio precisamente por 48 horas, ¿no? Les hicieron DEXA, como ya dijimos, para calcular la composición corporal, lo cual pues, también está muy bien, y les hicieron un cuestionario de frecuencia de alimentos, ¿no? Que son como muy criticados, pero pues, no son el punto central del artículo, no extrapolan demasiado de ello. Ese tipo de cuestionarios son muy criticados pues, porque básicamente son una máquina generadora de valores de P significativos, ¿no? O sea, si yo les hago un cuestionario en donde les pregunto sobre la frecuencia de 100 alimentos, pues por pura probabilidad, con un alfa de 5, pues 5 voy a tener, o sea, 5 veces voy a encontrar diferencias estadísticamente significativas, nada más porque hice un chorro de preguntas, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de hacer muchas comparaciones, y por eso ese tipo de cuestionarios son muy criticados. Hay una revisión sistemática bien padre de John Ioannidis, que ya es un clásico, en donde bajo estas preguntas que ya saben, este alimento causa cáncer, este alimento cura el cáncer, este alimento eh, John Jones agarró un libro de cocina muy famoso en Boston, que viene como por ingrediente, y al azar sacó 50 ingredientes e hizo una revisión sistemática de si los 50 ingredientes causaban o prevenían el cáncer, y en todos los casos encontró que los 50 había artículos que sí que causaba y otro que prevenía, ¿no? O sea, también esas son las características de los estudios nutriológicos, que es muy difícil conseguir evidencia de buena calidad. Bueno, les hicieron ese cuestionario que después no usaron demasiado, y luego, en el protocolo, ahora sí, les dijeron, otra cosa que hicieron muy bien, que es destacable, es que les dijeron que comieran, que estandarizaran su comida antes de la intervención, ¿no? Y esta comida la estandarizaron a que tuviera el 25% de su predicción de gasto calórico diario, y que tuviera una composición, pues como típica, ¿no? De una dieta occidental: 50% carbohidrato, 30% grasa, 20% proteína, y básicamente les dieron, pues, como guías de qué comer. No les dieron la cena, lo ideal hubiera sido que ellos les dieran esa última comida antes de la intervención, pero bueno, pues eso evidentemente sube los costos, tampoco es el fin del mundo, porque aleatorizaron el orden en el que iban a comer las cosas, entonces pues se vale, eso no es criticable. Y sí hicieron un esfuerzo por estandarizar las condiciones de la última comida antes de
las mediciones. Otra cosa que me gustó muchísimo ver es que estandarizaron la hora a la que hicieron las mediciones, ¿no? Muchísimos estudios no lo hacen y tenemos evidencia, por ejemplo, hay un estudio, literalmente tiene más de 100 años, en donde le hicieron curvas de glucosa a la misma persona 3 veces al día. O sea, le hicieron una de la mañana, una a la hora de la comida y una a la hora de la tarde. Es la misma persona, la misma cantidad de glucosa y las curvas son súper distintas, ¿no? No es, o sea, sabemos que hay muchísima variación a lo largo del día respecto a la misma cantidad de macronutrientes en la misma persona. Y por eso, conscientes de ello, y insisto, es algo que no todos los estudios hacen, ellos estandarizaron y a todos les dieron la comida pre a las 8 de la mañana y a todos los estudiaron a mediodía, ¿no? Entonces, por eso sí, aplausos, eso sí fue una muy buena idea metodológica y pues ya está, eso sí es destacable. Ahora, los participantes, ahora sí, la comida de la intervención, la comida de las mediciones, tenía más o menos, estaba estandarizada a kilo de peso, 0.8 gramos de carbohidratos, 0.4 gramos de grasa, 0.3 de proteína, por kilo de masa magra. Y la comida básicamente era un ensure, era crema batida y una barrita de marca Zone Perfect, que la barrita la fueron como partiendo y eso es con lo que estandarizaban para el peso de las personas, ¿no? Esto también está bien, o sea, desde el punto de vista de metodología metabólica, eso también estuvo bien. Y ahora sí, la verdadera intervención o la verdadera cosa que le autorizaron era si les iba a tocar Coca-Cola normal, Coca-Cola de dieta o el control, ¿no? En todos esos casos equivale a, y híjole, aquí sí me gustaría también decir algo adicional que no mencionan, pero creo que es importante. Y no es solo una diferencia semántica. Estrictamente hablando, la coca de dieta sí tiene calorías. O sea, aquí ponen que, bueno, la coca normal tiene 240 calorías, la de dieta tiene 0 y el agua obviamente tiene 0, ¿no? Estrictamente hablando, si ustedes agarran coca de dieta y la meten en un calorímetro, sí van a obtener calor. O sea, y por ende tiene calorías. Lo que pasa es que en una argucia legal, la FDA, y ese es uno de los organismos más estrictos, les permite un margen de error de 20% respecto a lo que contienen los alimentos y lo que reportan en la etiqueta. Y el mínimo, y por lo tanto, o sea, si tienen menos de 5 calorías, pueden reportar 0 porque caería dentro del mismo margen de error. Y muchas compañías, sobre todo de bebidas y de refrescos, hacen uso de ese margen. Sí tiene calorías, ¿no? Pero, ok, o sea, ciertamente son muchísimas menos que las que tiene la Coca-Cola normal. Y luego, otra cosa que también hicieron muy bien fue que pues, los acarrearon a que se comieran rápido los alimentos, ¿no? Les dieron 10 minutos para que se acabaran todo, porque si no, evidentemente, pues las curvas estarían movidas. Y otra cosa que hicieron súper bien fue ocultarles, ¿no? ¿Cuál era cuál, ¿no? Para que no supieran, o sea, todos se los dieron forrado en negro para que simplemente lo bebieran. Obviamente, pues no pueden cegar el sabor del agua con el sabor de las Coca-Colas, pero esto sí importa, pues, sobre todo como para tener un mejor control de la fase cefálica de la secreción de insulina. Nuestro cerebro empieza a producir insulina en cuanto sabe o anticipa que ahí viene algo dulce. Entonces, para controlar eso, fue que se los pusieron en negro. De todos modos, esto tiene un poquito el ruido de que, a ver, o sea, si yo soy el participante y me acuerdo que en la primera visita me tocó Coca-Cola, en la segunda visita me tocó agua, pues ya sé que la tercera me va a tocar otra Coca-Cola, ¿no? O sea, tampoco es perfecto, pero bueno, es un poquito mejor que nada, es un poquito mejor que no intentar. Los pacientes estuvieron acostados durante 3 horas y otra cosa que hicieron muy bien es que a todos los obligaron, tengas ganas o no, a pararse al baño a media hora después de haber empezado el estudio, ¿no? Incluso caminar poquito puede tener un efecto en las mediciones de calorimetría indirecta. Entonces, aquí otra cosa que también estandarizaron muy bien respecto a pues, las técnicas de laboratorio fue pararlos a todos al mismo tiempo, con poquitas ganas, muchas ganas o nada de ganas a los 30 minutos, ¿no?
Y luego, otra cosa que hicieron, y que también hicieron muy bien, es que hicieron, o sea, sus calorimetrías indirectas y su gasto energético lo calcularon durante 20 minutos completos. Hay gente que solo hace 5, pero eh, cuando uno está haciendo este tipo de técnicas de laboratorio, los primeros 5 minutos no son tan evaluables. Hay mucha variabilidad y de hecho sirven más bien para calibrar el equipo. Entonces, lo que aquí nos cuentan es que ellos utilizaron los primeros 5 minutos para calibrarlo y que de hecho estuvieron 15 minutos así o sea, solo analizaron los últimos 15 minutos, ¿no? O sea, sacaron los primeros 5, que son los que más variabilidad tienen. Eso también está bien hecho y sí es estándar en el campo. Utilizaron para las ecuaciones para saber qué es lo que estaban oxidando, si grasa o carbohidratos, las ecuaciones de Keith Frame, que también son pues el estándar de oro. Aquí sí, digo, ese es insight privilegiado, porque pues, tuve la fortuna de escucharlo de Keith Frame mismo. Una de las cosas que Keith Frame critica de sus propias ecuaciones y de sus propias fórmulas es que solo son válidas en el contexto, o sea, son demasiado variables. O sea, si el paciente estaba sentado, ya variaba mucho como que las mediciones, ¿no? Si el paciente estaba respirando o sea, Keith Frame cuando hizo sus experimentos también controló un poquito la frecuencia respiratoria. Entonces, son números que sí son muy sensibles a cambios pequeños. Y sin embargo, pues bueno, al menos estos autores utilizaron pues, algo muy cercano al estándar que Keith Frame utilizaría. Aquí es donde nos cuentan que les hicieron estos cuestionarios de escala visual análoga para preguntarles qué tan hambrientos estaban, qué tan sedientos estaban, y luego nos cuentan que no encontraron ninguna diferencia, lo cual también está bien, como o sea, si hubiera habido diferencias, pues habría que ver como si eso explicaba parte de la variabilidad que ellos documentaron. Y otra cosa que también hicieron muy bien cuando nos cuentan de los ELISAs que utilizaron para analizar insulina, es nos reportan coeficiente de variabilidad inter e intra ensayo, ¿no? O sea, esto es muy importante cada que vean un ELISA. No nos dicen, y eso quiero pensar que lo hicieron, pero siempre es mejor cuando lo especifican. La, la, la típica técnica de un ELISA involucra un platito de 96 pozos, en donde llevas a cabo pues, la reacción para medir insulina. Esos ensayos no es raro que tengan mucha variabilidad y por eso es importante que la reporten. Pero también es importante muchas veces, pero pues a mucha gente no le gusta porque eso evidentemente sube los costos, que cada time point, cada uno de los puntos de medición de cada uno de los participantes se mida por triplicado. El ideal es medirlo por triplicado. Entonces, pues bueno, o sea, aquí no nos dicen que lo hayan medido por triplicado. Quiero pensar que sí siguieron esa como reglita o ese estándar de hacerlo de ese modo, pero por lo menos sí nos dan coeficiente de variación, ¿no? Entonces, pues eso también está bien. Y luego, lo que está, pues sí creo que es muy criticable y que sí es un poquito terrible, es que lo que decidieron utilizar para reportar sus mediciones son gráficas de barras. O sea, no, hoy por hoy hay muchísimas cosas mejores que una gráfica de barras. Una gráfica de barras no nos permite, y si ven el cursito que está ahí en el canal de YouTube, con muchos ejemplos ponemos, porque una gráfica de barras pues, no me cuenta gran cosa. O sea, me cuenta lo mismo que el texto. Me cuenta dónde estaba la media, me cuenta dónde estaba la desviación estándar. Y lo ideal para este tipo de estudio hubiera sido una gráfica de líneas en donde, o sea, como la que tienen a la parte de la izquierda, ¿no? Pero para cada uno de los metabolitos, para también las mediciones de calorimetría indirecta. Entonces, las gráficas de barra sí son terribles, ni siquiera son más fáciles de hacer, y eso sí no me gustó para nada. Otra cosa que no me gustó para nada es que en el pie de figura no nos cuentan si estas barras son error estándar o desviación estándar. Lo ideal sería que fuera desviación estándar. Y aquí viene uno de los, pues no es o sea, no es necesariamente un problema. Lo que estos autores utilizaron para analizar, y digo, lo cuentan más abajo, pero como ya empezaron con las figuras, pues lo mencioné una vez,
Ellos analizaron esto con una nova de muestras repetidas. Pues la traducción directa sería de 2 vías. Una nova de 2 vías quiere decir que vamos a explicar la variabilidad de una variable cuantitativa, en este caso oxidación de grasa, en gramos por minuto, a partir de 2 variables categóricas. Y en este caso las variables categóricas son una, el tiempo, o sea, si son 0 minutos, 10 minutos, 60 minutos, y la otra, la bebida, ¿no? Control, o sea, si fue agua, si fue coca de dieta o si fue coca normal. Sí es un poquito, pues, no criticable, pero sí se puede ser escéptico de usar una nova con una muestra tan chiquita. Y en algunos de los casos no queda del todo claro, y ese es otro problema por el cual no me gusta que hayan usado gráficas de barras, pues sí hay motivos para pensar que su muestra no era tan simétrica, o sea que los resultados no son tan simétricos como quisiera, como pues, sería necesario para una nova y para su normalidad. Sin embargo, después nos dicen que sí midieron, o sea que sí corroboraron que fuera, que sus variables cuantitativas tuvieran distribución normal, y dicen que sí, pero no nos dicen con qué evaluaron eso, si fue Chi Cuadrada, Shapiro, Wilk, Kolmogorov, Smirnov. No nos cuentan cómo es que corroboraron que la distribución fuera gaussiana. Y el hecho de que la muestra sea chiquita y un poquito cómo se ven esas barras, invitan a pensar que a lo mejor no era gaussiana, pero pues no tenemos cómo comprobarlo, ¿no? Y la otra cosa que nos cuentan aquí, y que tampoco explican demasiado, es que ese simbolito griego, esa eta cuadrada mide la variabilidad entre cada uno de los grupos sobre la variabilidad total. Y es uno de los muchos parámetros que se obtienen de una nova de estas características. Vale la pena mencionar aquí, como por repasar, que el equivalente no paramétrico de una nova de muestras repetidas es una prueba de Friedman, que justo hizo Milton Friedman, el economista. Y entonces, bueno, o sea, aquí esto se hubiera analizado o con una prueba de Friedman, en la nova no tenemos datos o forma de decir que está mal, pero sí datos como para hacernos sospechar y ser escépticos. Pasamos esas figuras. Nos cuentan que les hicieron ensayo recordatorio de alimentos para ver que no hubieran variado demasiado sus alimentos durante la semana. Eso estuvo bien también. Y bueno, aquí es donde nos cuentan lo que justo mencionamos ahorita, ¿no? De la ANOVA. ANOVA de 2 vías, tratamiento y tiempo. Las diferencias de oxidación de grasa totales, esas las hicieron con una ANOVA normalito, de una sola vía. Y aquí en azul les puse, pues como nos dicen que ellos corroboraron ese supuesto de normalidad, aunque no nos dicen cómo, ¿no? Y ciertamente no todos son tan iguales. Entonces, pues ahí eso lo pudieron haber hecho un poquillo mejor. Las mediciones, bueno, sí, antes de que se me olvide, respecto a la insulina, también hay algo que vale la pena mencionar. Estrictamente, y sobre todo cuando con un estudio de estas características, en donde se quiere calcular secreción de insulina, muchos laboratorios lo que más bien recomendarían medir es péptido C, porque a diferencia de con la insulina, el péptido C no tiene secuestro hepático. O sea, se ha llegado a calcular, y también hay mucha variabilidad, que, o sea, de la insulina que secreta el páncreas, más hasta 40% se puede quedar en la circulación hepática y secuestrada por el hígado, por así decirlo. Y eso, por supuesto, además de que tiene mucha variabilidad que está influenciada por el ayuno, por la edad, por muchas cosas que se han detectado, pues le mete mucho más ruido a la estimación de la secreción de insulina. Entonces, para quitarse de esos problemas, pues lo que mucha gente hace es más bien medir péptido C, hacer curva de péptido C. Y además el kit de ELISA cuesta lo mismo. Entonces, pues, bueno, como que tampoco hay muchos pretextos por los cuales usar insulina. Y bueno, o sea, también es otra cosa desde el punto de vista técnico del laboratorio que pudo haber estado un poquito mejor. Ahora sí, hablando de insulina y de concentración de triglicéridos, nos cuentan que estos valores no cumplieron con el supuesto de esfericidad, es decir, que la variabilidad entre todos los pares posibles de las combinaciones de la ANOVA sea la misma, y como no cumplían con ese supuesto de esfericidad, que sí es importante para una ANOVA de muestras repetidas, lo que hicieron fue normalizaron con una transformación logarítmica. No me voy a meter demasiado en los detalles matemáticos que están detrás de ello, pero esta es una herramienta muy usada y muy válida que pues, mucha gente utiliza, o sea, sí se usa, también se abusa,
de la transformación logarítmica precisamente para poderse quedar con pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas le gustan más a los investigadores porque tienen más poder estadístico. Es decir, es más probable que una prueba paramétrica detecte una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, como que mucha gente se aferra un poquito a usar esas pruebas y cuando los datos no tienen distribución normal o no se cumplen algunos de los supuestos, pues hacen cosas como la transformación logarítmica para normalizar o transformar la distribución de los datos. Una transformación logarítmica lo que va a hacer es que los datos extremos pues, los va a aproximar a la media mucho más que los datos menos extremos. Entonces eso hace que la distribución se vuelva como mucho más simétrica. No me voy a ir resultado por resultado, pues porque no tiene demasiado sentido. Sí quiero enfatizar en que no es lo mismo oxidación de grasas que concentración de grasas oxidadas. Mucha gente luego los confunde. Aquí lo que está midiendo la prueba de calorimetría indirecta es, haciendo uso de pues, la arquitectura de las vías metabólicas, mide a partir de cuánto CO2 hay en la exhalación, si estamos utilizando carbohidratos o grasas, ¿no? Se exhala mucho más CO2 cuando oxidamos carbohidratos que cuando oxidamos grasas, un tercio más, para ser exactos. Y eso no es lo mismo que grasas oxidadas circulantes, ¿no? Solo como por, luego esa es una aclaración que no sobra. Estas son sus curvas de glucosa. Insisto, el objetivo no es irnos resultado por resultado, sino más bien analizar la forma en la que están ilustrados y descritos. No me voy a detener en revisar cada uno de estos. Y otra cosa que tampoco me gustó, que no está explicada en el paper, es porque algunos de los metabolitos, como insulina y triglicéridos, tienen una N distinta a la total. O sea, seguramente hubo algo, le pasó a esas muestras, pero no nos cuentan qué, por qué. No quisiera uno pensar o, o pecar de mal pensado, pero pues a lo mejor quitaron valores extremos, ¿no? Que hubieran sido importantes. No, pues no nos quedamos tranquilos con que no haya la misma N para todos los demás, o sea, para insulina y triglicéridos. Porque si 8 de por sí ya eran poquitos, pues ahora imagínense 5, ¿no? Ahora bien, nos cuentan respecto a los cuestionarios o sea, como ya hemos mencionado, los cuestionarios de percepción de hambre, etcétera, que pues, ahí no hubo ningún tipo de diferencia. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de este estudio y que me parece, pues desde el punto de vista como editorial extraño, es que la discusión es larguísima. O sea, la discusión es mucho más grande que el texto y que el reporte de resultados. Es una discusión como relativamente grande para el tipo de artículo y que mucha de ella es permisivamente especulativa. Discuten no tanto, o sea, sí contextualizan. La idea de una discusión es que contextualicen los resultados de ese estudio pues, respecto a lo que había en la literatura y lo que todavía no hay, ¿no? O sea, esto en qué se parece y en qué es distinto de lo que ya había y qué sigue estando sin contestar. Y una vez más, el tono de la discusión es un poquito como demasiado extrapolado, demasiado permisivo en ese tipo de conclusiones. Nos dicen que sus datos sugieren que la coingestión de coca de dieta no impacta negativamente la oxidación de grasa postprandial. Y aquí quiero hacer énfasis en el negativamente, pues porque no hay muchos motivos fisiológicos por los cuales pensar que oxidar más o menos grasa después de una comida tendría alguna consecuencia relevante desde el punto de vista metabólico. A ver, si mi comida tiene carbohidratos, lo esperable es que, o sea, si mi comida va a inducir la secreción de insulina, pues lo esperable es que esa insulina va a hacer justo que se detenga la lipólisis, que haya menos oxidación de grasa y que haya más oxidación de carbohidratos. Y el que haya pequeñas variaciones respecto a ese proceso no es necesariamente nocivo para la salud o representativo de si un alimento es bueno, o una bebida en este caso es bueno o no. Entonces, cuestionable, porque por otro lado también le ponen esta palabra de efectos positivos en el gasto energético y en las concentraciones de insulina, que vuelvo a insistir, están en una N todavía más chiquita, y que ellos encontraron algunas diferencias chiquitas en cuanto a presión arterial, que son clínicamente irrelevantes, siendo sinceros, pero que pues, las vuelven
dentro del primer párrafo de la discusión, ¿no? O sea, todavía el primer párrafo de la discusión, que es argumentalmente el más importante, y son como muy especulativos y ambiguos con el lenguaje. O sea, decir que el gasto energético es positivo o negativo en este contexto es muy, muy, muy cuestionable. Ahora, otra cosa es que también dicen que sorprendentemente la oxidación de carbohidratos estaba elevada a los 10 minutos después de ingerir coca de dieta. Yo creo que no es tan sorprendente, pero a ellos sí les sorprendió. Y especulan que esta diferencia tiene que ver con el pequeño pico de glucosa que hubo a los 5 minutos de la ingesta de coca de dieta. Vamos a revisarnos esa gráfica. Y fíjense cómo, o sea, ellos se refieren principalmente a, esta es insulina, esta es la glucosa. Y ellos se refieren a que con la coca de dieta, que es la rayita rota, no la punteada, sino las rayitas intermitentes, ellos se refieren a este de aquí, que, híjole, o sea, si ven el tamaño de esas barras, cae mucho dentro de la variabilidad normal, y si se fijan, esta variación de a los 5 minutos, estamos hablando de una variación de ciertamente menos de 10 miligramos sobre decilitro, lo cual, pues definitivamente no es tanto. O sea, creo que ahí están como que sobreinterpretando o forzando un poquito el análisis. Otra cosa que discuten y que, pues bueno, ya habíamos anticipado, era que bueno, al tener cafeína, se podía esperar un poquito un efecto metabólico de la cafeína. Y fíjense cómo, o sea, si anticipan que, a ver, no hay la misma cantidad de cafeína en una coca de dieta que en una coca normal. Sin embargo, pues, ellos un poquito intentan argumentar que las diferencias de cafeína no explican las diferencias que ellos observaron, basándose en este estudio que se hizo, no me voy a meter en ese estudio en concreto, pero se hizo en condiciones como muy distintas y están otra vez extrapolando demasiado a partir de las diferencias pequeñas de ese estudio. Entonces eso también no me parece que esté del todo, desde el punto de vista de la interpretación no estuvo bien. Aquí ya me dicen en el chat que hubo errores en la medición de insulina y de triglicéridos. Lo mencionan en el texto, pero no en la figura. Entonces, ahí, gracias por esa aclaración. Y especulan, otra vez, aquí sí por lo menos o sea, todo lo anterior también era especulativo, pero aquí por lo menos sí admiten que esto es especulación completamente, que sus pacientes eran como suficientemente sensibles a la insulina como para que este reto dietético pues, no fuera un reto glucémico relevante. O sea, que ese es otro motivo por los cuales es cuestionable la muestra que ellos reclutaron. El resto de la discusión tiene mucho más que ver con, pues, o sea, con las diferencias de oxidación de grasa por tiempo, y pues para que nos dé tiempo de platicar, no me voy a meter a eso. Y lo último que quiero comentar es que en este párrafo, ay, jole, en el párrafo de las limitaciones, pues sí dicen que la muestra es chiquita, que la pandemia los hizo tener que terminar la recolección de datos, y, o sea, sí lo declaran, pero quiero que vean cómo, y bueno, y que por supuesto esto, el estudio no estaba diseñado para elucidar mecanismos, ¿no? O sea, los autores lo están declarando, pero ninguno de los blogs de ciencia y ninguno de muchos de quienes retuitearon este estudio, pues menciona ese detalle importantísimo, ¿no? Y de hecho, eso me hizo acordarme, déjenme regreso a compartirles pantalla, me hizo acordarme de esta caricatura de PhD Comics, que si no siguen, tienen que seguir ya mismo. Jorge Cham es un genio. Y este es uno de sus clásicos, en donde la caricatura va más o menos así. Újale, no se alcanza a ver bien. Si no se las... Qué raro que no me deja verla completa. A ver si lo logramos. A ver si con esta... no realmente. Si no, pues se las platico.
La investigación dice en condiciones A, en estas condiciones específicas, A se asocia con B, con este grado de significancia, bajo C circunstancias, ¿no? Y entonces la oficina de la universidad reporta A se asocia con B. Y entonces los periódicos reportan A causa B. Y entonces las noticias de la tele dicen A causa B todo el tiempo, ¿no? Compra D para protegerte de A. Y entonces tu familia termina diciendo, me compré este sombrero de aluminio para que no, para protegerme de A, ¿no? Y cómo es que esto afecta la política. O sea, eh, es muy mala idea quedarse, si de por sí es mala idea quedarse con el abstract, es peor idea quedarse con las reseñas periodísticas de los estudios científicos. O sea, este es un estudio con muchísimas limitaciones que sí están admitidas muy al final y que de todos modos no detuvo a los autores de hacer un chorro de extrapolaciones cuestionables, ¿no? O sea, hay cosas que hicieron muy bien en la estandarización de las mediciones. Es entendible que pues la pandemia les haya ahí medio arruinado el estudio, pero otra cosa que me gustaría como poner sobre la mesa es que, a ver, nos dicen que su muestra es pequeña, pero tampoco nos dicen cuánto era su muestra original y en función de qué la habían calculado. O sea, acuérdense que sí es bien importante reportar de cuánto es la muestra por la que iba y en qué pregunta de investigación se basó esa estimación de tamaño muestral. Un estudio tiene que alcanzarme para contestar al menos una pregunta, ¿no? El desenlace primario. Entonces, algo que nos hace sospechar un poquito que aquí torturaron la base de datos y que, pues, con tal de sacar un paper del esfuerzo que habían hecho y que se arruinó por la pandemia, es que no nos dicen cuál era la pregunta de investigación original y cuál era el, pues sí, el desenlace primario con el que calcularon la muestra de forma original, ¿no? Entonces, pues, es un estudio que se siente muy sobreinterpretado por los autores, todavía más por las noticias, y yo definitivamente no utilizaría este estudio ni estos datos para decir que es mejor idea tomar coca de dieta, ¿no? Mejor tomen agüita, es imposible equivocarse con eso, y ya está. Me callo para platicar con ustedes. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? ¿Observaron algo más? ¿Algo del estudio que no se haya quedado claro? ¿O alguna duda de las técnicas de laboratorio? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo lo viste? Pues llegué un poquito tarde, pero la verdad es que lo que alcancé a ver me gustó cómo criticaste muchas partes que, de cierta manera, muchos clínicos que no estamos tan acostumbrados a verlo desde un punto de vista estadístico, eh, o sea, podemos vernos ¿cómo se dice? Engañados fácilmente, ¿no? Porque justamente como dice, como concluiste al final, que uno puede leer el abstract y leer un artículo a medias con un conocimiento básico de la estadística y decir, ah, no, buenísima, ¿eh? La coca con dieta no pasa nada, ¿no? Y justamente es algo que con una muestra tan pequeña no podemos tomar una decisión tan tajante y justamente, al igual, hemos hecho estudios en el instituto, Alonso Romo, no sé si lo ubicas, Sí, claro, claro, que claro. él hizo un estudio bien interesante sobre, puso justamente a sus compañeros de su pasantía a tomar sobres de aspartame durante, creo que fue como mes y medio, y les hizo estudios basales y estudios a posteriori, y demuestran cómo sí existe un cierto grado de resistencia a la insulina posterior a utilizar por un tiempo prolongado estos endulcorantes artificiales, y todas las sociedades al mismo tiempo también ponen su posicionamiento de que no son ubicuos, no es ubicuos, bueno, sí es ubicuo, que no son ubicuos, no es ubicuo, es inocuos, es la palabra, que no son inocuos, que obviamente uno prefiere tomar eso que el shot de glucosa que tienen el resto de las bebidas eh, carbonatadas, pero pues justamente es estudiar más a fondo y cómo el artículo tiene cierto trasfondo además de lo que uno puede leer o sea, leer en las líneas, ¿no? Y eso es lo No, que me gusta de...
de esto que has... Es que, o sea, qué bueno que te gustó. Creo que eso es súper importante. O sea, hay que leer las líneas de un artículo, pero también hay que leerle entre líneas. Y esto que mencionas es crucial. A ver, el artículo para nada está diseñado para contestar la pregunta, ¿beber coca de dieta de forma habitual es bueno o malo? ¿No? O sea, están utilizando una medición de coca de dieta, es beber coca de dieta un día, ¿me explico? Y como tú dices, o sea, un estudio como el de Alonso, pues sí estaba mucho más pensado en eso, ¿no? O sea, en el consumo repetido durante al menos un mes de este tipo de edulcorantes. Y también yo pondría énfasis en que típicamente quien más va a utilizar esto como argumento para justificar el consumo de coca de dieta no son pacientes de 20 años con índice de masa corporal normal que hacen 150 minutos de ejercicio al día, ¿no? O sea, son justo personas metabólicamente enfermas que pues, para nada están siquiera consideradas o representadas una sola vez en este estudio, ¿no? Entonces, es súper importante ese contexto y pues, prácticamente nadie de quien lo retuiteaba o lo comentaba en blogs, pues lo mencionaba, ¿no? Y pues eso cambia totalmente nuestra percepción y nuestra interpretación de ese estudio. Muchas Sin gracias, duda, Rafa. nos dejamos llevar por el título, ¿no? Sí, exacto, exacto. Título, la conclusión del abstract, se acabó. El artículo que sigue, pues no lo inventes. Exacto. ¿Alguien Así, pues yo más? también leo 25 Sí, exacto. No, así quien no. ¿Alguien más? ¿Algo que les haya quedado duda? ¿Algo que les haya llamado la atención? Vientos. Pues si no, y si quieren, seguimos la conversación en WhatsApp. Cuando se suba esto a YouTube, ahí se los mando para que se lo manden a quien no se haya podido conectar. Y pues ya está. Nos vemos la semana que entra. Hacemos votación el lunes. Y no beban coca de dieta. Échense un agua con hielito. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Gracias.